Me da muchísimo gusto poder contar el día de hoy con dos expertazos del nivel con los que vamos a platicar para dar luz sobre, pues sobre todo lo que se ha dicho alrededor de las cifras, los números, los contagios, las curvas, las no curvas, las mesetas, los achatamientos, las domadas, todo alrededor de la epidemia de coronavirus que estamos todos viviendo. Le agradezco muchísimo al doctor en Ciencias Matemáticas, Arturo Erderly, que nos acompañe hoy. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también a la doctora Lorian Jiménez, quien ustedes ya conocen y han escuchado también aquí antes. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, no tienes nada que agradecer, al contrario, es un placer estar en tu programa. Cada noche, a las 7 de la noche, se le da un puntual seguimiento a una serie de números, que a veces nos dicen, no, es que lo que estamos diciendo hoy no sucedió ayer, o ni siquiera sucedió en los últimos 7 días, o es que hoy incrementaron muchísimo los números porque hicimos un corte y pusimos los que teníamos rezagados. ¿Qué es o cuáles son esas cifras a las que les estamos dando seguimiento y qué representan, Arturo? Yo creo que es mejor que la conteste Lorian porque ella ha estado trabajando mucho y ha generado unas gráficas muy bonitas en torno al rezago. A ver, Lore. Uy, favor que me hace el doctor, de verdad. Sí, yo sí he estado haciendo algunos análisis sobre el rezago que se tiene de cifras. También el día de ayer un reportero de nombre París Martínez hizo una publicación sobre el rezago. Lo que yo estuve analizando es rezago sobre casos confirmados. París hizo eso, algo similar sobre defunciones. En realidad las cifras son muy alarmantes. Lo que se ve es realmente muy alarmante. Si se toma en consideración la cifra que se presenta en la conferencia de prensa, vamos a poner, ese mismo día, vamos a poner que hoy se reportan 550 nuevos casos confirmados en la conferencia. Si uno va a la base de datos de hoy, muchas veces hoy no hay un solo caso registrado para hoy. Es decir, el 100% de lo que se reporta no corresponde al día de hoy. Entonces uno podría decir, bueno, es hoy, y claro, pues el corte fue a la 1 de la tarde, falta que terminen de reportar, para mañana ya estará, pues bueno, como mínimo la mitad de lo que se reportó ayer. No, los primeros 12 días son cifras, son estadísticas que son absolutamente inservibles, porque vamos a poner que si graficáramos esto es lo que se está reportando en la conferencia de prensa, lo que existe en la base de datos no representa ni siquiera el 30% después de 12 días. De 12 días. Ahora, ¿por qué esto es tan alarmante? Si esto fuera simplemente cifras como para saber algún fenómeno que no es de urgencia y nos dicen que el rezago, bueno, porque además debo puntualizar, 12 días son inservibles, pero el rezago va más allá de 70 días. Es decir, que yo analicé desde el 21 de marzo, desde las bases, desde las conferencias de prensa del 21 de marzo. Desde esa fecha que analicé, 21 de marzo, a esa fecha todavía se le agregaron datos en junio. Entonces son más de 70 días después. Entonces, bueno, claro, lo que se le agrega a fechas ya más antiguas es poquito lo que se le va agregando, ¿no? Y pasa algo que es, pues, realmente es muy difícil de comprender, porque igual suben que bajan. Que esto es muy difícil de entender cómo Pues es que claro, porque puede ¿cómo la cifra quitamos de a un defunciones de un día contagiado, ¿no? bajar. Ujú. Sí, o sea, quitamos ahí a unos, ¿no? O sea, es un poco difícil, pero bueno, la situación es que sí es apremiante y es muy preocupante porque estamos en una situación de emergencia, en donde no podemos estar supeditados a la burocracia o a ver cuándo tienen a bien hacer los reportes. Esto es apremiante porque estas cifras necesitan ser utilizadas para dictar las políticas de salud pública que sean conducentes a salvar vidas. Pero si yo no sé lo que está pasando, si hoy yo no sé lo que está pasando, lo que pasó, ni siquiera lo que pasó hace medio mes o hace un mes, pues ¿cómo puedo tomar hoy las decisiones si tengo las cifras de hace más de un mes? Es realmente, pues raya en lo absurdo, ¿no? O sea, que se permita que esto siga y no se corrija.
Arturo, si la materia prima de los modelos matemáticos son esas cifras, ¿qué tan válidos son todas esas predicciones que se hacen sobre en cuánto tiempo vamos a estar fuera o cómo vamos o si realmente la curva está en tal u otra situación? Pues mira, siempre las cifras oficiales de cualquier naturaleza, pues siempre van a tener un grado de imprecisión, de rezago, de subregistro, pero aún conscientes de ello, tenemos que trabajar con ellas y hacer lo mejor que podamos con esos datos. Entonces, yo por ejemplo, esto que comentaba la doctora Lorian, que lo ha explicado muy bien y recomiendo leer sus explicaciones en Twitter, que les dedica mucho detalle, mucho tiempo a explicarnos esta cuestión, sobre todo esto últimamente del rezago, es que debemos de ver, bueno, ¿con qué puedo trabajar conscientes de esa información? Yo por eso, para efectos de seguir la tendencia de las curvas epidémicas, yo prefiero estar siguiendo diariamente el total acumulado números de nuevos casos diarios por día, de nuevas defunciones por día, ¿no? Y luego ver la variación respecto al día anterior, sin estar haciendo distinción de que si ocurrió las muertes hace 10, 20 días, ok, ocurrieron, se suman a la cuenta total, entonces lo que hago es ver día con día. Creo que han hecho muchos medios una ¿no? Muchos medios de plan han optado por decir, a ver, ¿cuántos van hasta hoy? Tantos. ¿Cuántos teníamos hasta ayer? Tantos. ¿Cuánto varió porcentualmente? Tanto. Bueno, eso es más impreciso, por supuesto, pero por lo menos va más o menos al día, y eso es justamente lo que yo recomiendo seguir para efecto de detectar la tendencia, tratar de estimar cómo vamos, si seguimos el ascenso o si ya alcanzamos alguna especie digamos, de pico, de meseta, como se ha estado hablando. ¿Pero qué es? Perdón, es que se me cortó justo la comunicación en esos momentos. ¿Es el porcentaje o el crecimiento, este crecimiento en el acumulado lo que tenemos que seguir o lo que nos puede dar más claridad? Yo digo que es más sencillo. Por ejemplo, al día de ayer, que nos dijeron 154.863 casos confirmados totales desde el inicio de la epidemia. Incluso en una de las gráficas nos dicen ya muy hacia el final, que nos presentan la curva epidémica, nos dijeron, fueron 4.500 nuevos casos reportados, ¿no? Y significa una variación de 3.1%. Entonces, esas variaciones porcentuales diarias del total de acumulados es lo que yo he estado siguiendo para tratar de medir la aceleración o el impulso que trae la curva epidémica, ¿no? Porque finalmente lo que necesitamos es que ese porcentaje de incremento diario siga decreciendo y se apure a decrecer para que ya por fin podamos alcanzar un pico de la epidemia, ¿no? Bueno, y con esos datos, ¿cómo vamos? Pues con esos datos, digamos, siguiendo la tendencia como va, porque la tendencia cambia todos los días, ¿no? Entonces yo tengo que estar ajustando esto todos los días, todos los días. Pero bueno, si la tendencia hasta el día de ayer siguiera como va, podríamos alcanzar ya un pico en el número de nuevos casos confirmados por día en la primera quincena de julio. Pero insisto, si sigue la tendencia como va, porque la tendencia la decidimos los ciudadanos. Es decir, he podido ir viendo cómo la tendencia traía cierta velocidad y cambia por anuncios, por ejemplo, de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el famoso pico este que se iba a alcanzar en el Valle de México entre el 6 y el 8 de mayo. ¿No? Siendo honesto, sí se estaba como dibujando un pico ahí por esas fechas, ¿no? El problema fue que pocos días después, el 13 de mayo, el gobierno federal anuncia el plan de retorno a la nueva normalidad, y al parecer esto, muchos sectores de la población interpretaron como que ya se está resolviendo esto, ya va a bajar esto, y empezaron a tomar decisiones de salir a las calles. Eso se notó en las mediciones, en el incremento de la movilidad, y entonces cambió la tendencia, y pareciera ser que el solo anuncio de retorno a la normalidad de mayo pues acabó por desdibujar y por aniquilar ese pico en el Valle de México entre el 6 y 8 de mayo y le dio un nuevo impulso a la epidemia.
Y luego, ya casi hacia finales de mayo, digamos ya cuando iba a empezar la nueva normalidad a partir del 1 de junio, aunado con mensajes presidenciales de que ya hay que salir, ya hay que salir, ya hay que salir, pues nuevamente aprecia la semana justo la del inicio de la nueva normalidad, otro nuevo impulso, es como si la fogata ya se estaba apagando y le echaron un chorrito más de gasolina, pues otra vez prende y vuelve a tomar un impulso. Entonces, por eso es que digo que esto va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces yo dije, bueno, con la tendencia que traemos, posiblemente, si se mantuviera, podríamos alcanzar un pico a nivel nacional en la primera quincena de julio. Pero si siguen moviéndole al semáforo y de repente ya le movieron para que todo se viera medio naranja y medio rojo, pues la gente, quién sabe cómo interpreta esas cosas, puede incrementar la movilidad, entonces a lo mejor en 15 días te digo que pues hay que esperar otros 15 días u otro mes, ¿no? Lorian, ¿tú cómo lo ves? Bueno, quisiera puntualizar una cosa sobre lo que menciona el doctor. Creo que tiene toda la razón en el sentido de que seguir matemáticamente las tendencias de la epidemia ahorita, lo que hace el doctor es lo que tiene más sentido. Es decir, para saber cómo van los incrementos y si esos incrementos se mantienen o aumentan o disminuyen o se estabilizan, como no tenemos otras cifras que sean confiables, es decir, que se tiene que pensar en lo que está pasando, no importa qué día esté pasando, simplemente en lo que está pasando en términos generales, ¿no? Eso sigue la cifra del acumulado, vamos a poner, ¿no? O sea, eso, como no hay otra opción, es la mejor manera de hacerlo. En eso estoy muy de acuerdo. Ahora, el detalle aquí es esto, que sí interesaría mucho, esto ya no tiene que ver, digamos, con la metodología que sigue el doctor, porque desde luego que estoy de acuerdo que es la mejor forma de hacerlo. Tiene que ver con los reportes que hacen las autoridades y por qué esto es tan importante. Vamos a doy un ejemplo muy sencillo, los índices de letalidad. Es un ejemplo en donde se puede incidir directamente en lo que está ocurriendo. Nuestros índices de letalidad son muy altos, muy, muy altos, es decir, el más alto de Latinoamérica, y nos estamos ahí codeando muy cerquita con los índices de letalidad más altos de todo el planeta, pues, o sea, de todos los países. Entonces, algo está pasando que está mal. Entonces, se especula. ¿Por qué nuestro índice de letalidad es tan alto? Entonces, la especulación es que es muy alto porque estamos subestimando el número de casos. Entonces, como el índice de letalidad se calcula como defunciones sobre el número de casos confirmados, entonces, a mayor subestimación de los casos, pues se eleva el índice de letalidad de forma un poquito ficticia, o sea que no es real la elevación, pero así se da porque se subestiman los casos. Ok, entonces, pues estamos asumiendo esto, pero esto podría no ser cierto. Podría ser que realmente tenemos un índice de letalidad muy alto. Y de hecho, por la forma como se están haciendo las cosas, es plausible suponer que tenemos un índice de letalidad alto. Y ahora voy a explicar por qué. En lugares como Corea del Sur, como Taiwán, como Vietnam, como Japón, por ejemplo, como tienen en Nueva Zelanda pasó lo mismo, tienen un seguimiento de casos y contactos muy cercano, es decir, que siguen a todos y cada uno de los casos. Esto les permite generar como un círculo virtuoso, en donde seguir a los casos tiene una doble función. Una es poderlos aislar para removerlos de la comunidad que sigue expandiendo el virus, ¿no? Esparciendo el virus en la comunidad. Pero además de esto, tiene una virtud muy grande, que es que a esos casos se les puede dar tratamiento temprano, es decir, tratamiento preventivo. Lo que hemos visto ahora es que el virus comienza a afectar la oxigenación sanguínea vía afectación de los alvéolos pulmonares de manera muy temprana, incluso cuando la gente no tiene sintomatología. La persona se siente bien, se le toma una oximetría y se ve que su saturación de oxígeno en sangre es muy baja, o sea, ridículamente baja, preocupantemente baja. Si una persona asintomática se le detecta esto de forma temprana, lo que se está haciendo es darles un tratamiento muy sencillo con dosis bajas de anticoagulantes, de antiinflamatorios, con muchísimo éxito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sería importantísimo sí saber hoy, cuál es la cifra de hoy. Por ejemplo, en Nueva York, el estándar que ellos tienen es el rezago máximo es de 72 horas. O sea, ellos que seguramente a través del tiempo vuelven a ajustar alguna cifra aquí y allá porque algún reporte se les fue, qué sé yo.
pero en términos generales ya no hay cambios en sus cifras mayores al 10 o 15% después de 72 horas. Esto sirve muchísimo, porque vamos a decir entonces, si empezamos a ver que el índice de letalidad va subiendo, ¿sí? Pero ese es correspondiente a lo que pasa hoy, entonces necesitaríamos ver por qué. ¿Por qué está subiendo? ¿No se está dando bien la atención hospitalaria? ¿Ya no hay camas? ¿Nos faltan médicos? ¿Nos falta equipo? ¿La gente está llegando demasiado tarde al hospital? Sí me explico que la cifra no es solamente para decir, o sea, para ponernos una estrellita en la frente y decir, ay, vamos muy bien, o para jalarnos la oreja y decir que mal vamos. La cifra es para que, a ver, aquí hay un foco rojo y ese corresponde a hoy, porque eso tiene que repercutir en la pérdida de vidas. Es decir, que si sabemos que tenemos ese foco rojo, ahora hay que tomar una acción para que eso se detenga, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ver cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país en términos generales, pues contar con las cifras así más o menos está mal, ¿no? Desde luego que está mal, pero se puede hacer una estimación más o menos haciendo buena matemática como la que hace el doctor, ¿no? Pero lo que no se puede es tomar decisiones que finalmente inciden en salvar vidas. Ahora, Arturo, cuando hacemos o tratamos de hacer las comparaciones de cómo vamos con otros países sin estos conocimientos matemáticos, por supuesto, que tú tienes, y tomando en cuenta que además cada país tiene circunstancias distintas, pero además cada país ha desarrollado número de pruebas en relación a su número de habitantes completamente distintas, porque sí han sido sus políticas. ¿Podemos compararnos y medirnos para entender qué país ha tomado las mejores decisiones? Yo siempre recomiendo mucha cautela en andar haciendo comparaciones con otros países porque pues son distintas realidades, distintos tamaños de población y aún entre países que pudieran ser más o menos comparables, hay que ver en qué momento de la epidemia están, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con las comparaciones que estuvo haciendo el presidente de la República respecto a la mortalidad que se ha observado hasta el momento en la epidemia en México con respecto a la mortalidad que se ha observado en países de Europa, cuando la epidemia en Europa pues ya va de salida, entonces digamos, la gran cantidad de defunciones que han tenido allá pues ya son las que son, y ya, en cambio, las defunciones en México todavía tienen mucho desafortunadamente todavía para crecer, porque todavía ni siquiera tenemos claro que hayamos llegado a un pico. Entonces, estar comparando, por ejemplo, la mortalidad de México con la de países europeos, ya no digamos por las diferencias que hay con esos países en cuanto a sus sistemas de salud y demás, sino simplemente porque Europa ya va de salida y nosotros todavía estamos en ascenso. Entonces, esa comparación a mí me pareció engañosa. Me parecería más sensato, si acaso queremos hacer algún tipo de comparación, pues por lo menos con países de la región que estén más o menos en el mismo momento de la epidemia. Si han estado hablando de la región, por ejemplo, de las Américas en general, ok, bueno, y comparémonos con países pues con los que somos más comparables, no con Estados Unidos o con Canadá, sino con hermanos de Latinoamérica. Entonces ahí sí, más o menos empezaron las epidemias en Latinoamérica al mismo tiempo, somos más o menos comparables con países de Latinoamérica, y ahí sí, vamos a ver cómo andamos en pruebas, digamos, en miles de pruebas por millón de habitantes y en defunciones por millón de habitantes. Y ahí te puedo decir que, bueno, no voy a hablar de todos los países de Latinoamérica, pero si escojo algunos más o menos representativos, como podrían ser Brasil, Ecuador, Panamá, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y Uruguay, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que México es el que menos pruebas hace por millón de habitantes, comparado con esos países, que también tienen sus limitaciones como México y demás. México tomó esa decisión, que si bien estoy de acuerdo, el hacer muchas pruebas no soluciona el problema, pero sí te da más visión de qué tamaño es el problema para tomar decisiones. Pero a la hora que vemos las defunciones por millón de habitantes comparados con esos países de Latinoamérica, pues México
a nivel de mortalidades, no a nivel de letalidad, porque ya explicó la doctora Lorian por qué puede ser atacable o justificable que nuestra letalidad sea tan alta, entendiendo y recordando que letalidad es número de defunciones COVID entre casos confirmados. Como hacemos pocas pruebas, tenemos pocos casos confirmados y eso nos da una tasa de letalidad más alta. Pero si hablamos de tasa de mortalidad, es decir, de funciones por COVID en proporción a la población de cada país, que bueno, esa población, ese dato si lo conocemos, bueno, pues México no te diré que es el peor, pero no es el mejor definitivamente. Es decir, tenemos países, por ejemplo, como Bolivia. Bolivia está haciendo también muy poquitas pruebas por millón de habitantes, muy parecido a México, y tiene menos de la mitad de defunciones por millón de habitantes de las que tiene México. O Argentina, ya no se diga, que también no hace muchas pruebas y tiene 6 veces menos defunciones que México. Entonces, esos sí son países con los que México podría ser comparable y tendríamos que estar viendo, bueno, qué está pasando ahí en esos casos. Digamos, países como Panamá, Bolivia, Colombia, Argentina y Uruguay tienen menos defunciones por millón de habitantes que México y no son países mucho más privilegiados o avanzados que nuestros. Solo países como Brasil, Ecuador, Perú o Chile sí nos andan superando en defunciones por millón de habitantes. Pensando que el pronóstico de Arturo es a principios de julio, poder alcanzar un pico, entendiendo también este contexto de un discurso que está hablando de regresar, de volver, de acostumbrarnos a la pandemia. ¿Cuál es tu pronóstico que ves que pueda pasar? ¿Sí me escucharon? ¿Es para mí la pregunta? Sí, 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 para ti. Sí, ¿es para mí la pregunta o para el doctor? Para ti. Ah, perdón, sí. A ver, quisiera yo puntualizar algo con respecto a las pruebas, si me lo permites. Se habla mucho de cuántas pruebas se hacen, cuántas pruebas, el número de pruebas. También se habla mucho de cuántas pruebas por millón. Pero, a ver, se escapa un dato que es el más relevante de todos. El dato es cuántas pruebas se hacen por cada caso confirmado. Ese es el dato realmente relevante. Y la razón es la siguiente. Esto nos habla porque, como bien dice el doctor, o sea, no hay realmente un sentido en vamos a pararnos en cada esquina y a ver, todo el mundo venga y hágase una prueba, ¿no? O sea, es decir, eso sería pues como hacer un tamizaje generalizado sin un objetivo claro. Por ahí no va el asunto. Las pruebas necesitan servir para más que simplemente dar números. Las pruebas sirven para detectar, desde luego, a los casos. De ahí, para rastrear a sus contactos. Y de los contactos se va a ir haciendo una red en donde se estén diagnosticando muchos casos asintomáticos, que eso es la parte más importante. Agarrarse a los asintomáticos que van a terminar surgiendo a partir de los confirmados. Esos entonces los asintomáticos, todos se les pone en aislamiento. Por eso, porque finalmente el objetivo es cortar las cadenas de transmisión del virus en la comunidad. Y para hacer esto necesitamos detectar muchos casos asintomáticos porque son ellos quienes transmiten más ávidamente la enfermedad en la comunidad. Entonces, pues, ¿para qué sirven las pruebas? Sirven para detectar no solo los casos, sino para detectar a los asintomáticos vía el rastreo de los contactos. Y entonces poderlos aislar a todos para que entonces los saquemos del grupo que transmite y hacer esto que dijimos al principio, ¿no? También de darles seguimiento y de darles tratamiento temprano. Entonces, en este sentido, sí es posible hacer un comparativo con otros países, y me explico, y de hecho, las cifras son verdaderamente increíble de ver. El país que, en mi opinión, y no soy la única que opina eso, o sea, es que ha hecho mejor las cosas ha sido Vietnam, indiscutiblemente. Es un país con una población densa, de un país pobre, con una frontera amplia con China. Se ha muerto, tienen 0 defunciones, 0. A ver, ¿y por qué? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora, la respuesta es esta.
Porque en Vietnam se están haciendo más de 3.500 pruebas por cada caso nuevo confirmado. Es el que más, de los que más hace pruebas. De ahí por abajito viene Nueva Zelanda, que tiene como 1.800 pruebas por cada caso confirmado. De ahí hacia abajo, Estados Unidos anda como por las 25 pruebas por cada caso confirmado, o sea, ya está en el rango como medio. Pero si seguimos este ejemplo, a quien le va mejor, que es Vietnam, hace el mayor número de pruebas por caso confirmado. Seguido por países como Taiwán, que hace como 1.200 por caso confirmado. Y seguido por, vamos a decir, Nueva Zelanda, Japón viene un poquito abajito y así sucesivamente. Ahora, nada más para dar una cifra así que es espeluznante, México hace 1.7 pruebas por caso confirmado. 1.7. Esto quiere decir que, vamos a poner, un paciente se le detecta COVID, pero por los protocolos que se siguen le dicen, no, pues usted no está suficientemente enfermo para ser hospitalizado. Señor, vaya usted a su casa y ahí recupérese. Lo siguiente que ocurre es que infecta a toda su familia, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera hay pruebas para hacerle a su familia, a la familia de un confirmado, porque en México se están haciendo 1.7, 1.8 pruebas por caso. Quiere decir que es el caso más ni siquiera una persona adicional. Es atroz eso, ¿no? Sí, tenemos historias de personal Eso, médico a quien no le hacen pruebas, ¿no? Y siguen sí, trabajando es con síntomas. absurdo, absurdo. Ahora, en relación a cuándo esto va a disminuir, a ver, creo que existe un misconcepto de que esto de alguna manera, tarde o temprano, porque el tiempo pasa, va a empezar a disminuir. Se necesita hacer una intervención. Ningún país ha disminuido su curva por obra y magia del Espíritu Santo o por buena voluntad o porque así todos quisieron que fuera. Los países que llegaron a un pico y que después se estabilizaron en una meseta y que después disminuyeron y que ahora están muy bien ya volando bajito por acá, tratando de reabrir y qué sé yo, a todos les pasó eso porque tomaron acciones, no porque simplemente se dio así de forma natural. Países que no toman acciones como nosotros, como la India, como Brasil, como Perú, pues si se ven las gráficas están así, hacia arriba, completamente hacia arriba, y no hay tendencia de estabilización. Entonces, va a ser dependiente, claro, como dice el doctor, cuando se ha observado que la gente sale más, entonces se observa otra vez picos, ¿no? Aumentos, vamos a poner. Ok, y cuando la gente se encierra más, sí. Esto simplemente hace que se acelere o se desacelere el proceso. Pero la mitigación, que es lo que estamos haciendo cuando nos encerramos, cuando salimos a la calle con cubrebocas, cuando nos lavamos las manos, cuando no nos tocamos la cara, esas son medidas de mitigación. La mitigación lo que hace es desacelerar el ritmo de la propagación de los contagios, pero no eliminarlos. Para eliminarlos se necesitan tomar acciones de contención, es decir, en la comunidad ir rastrear los casos, aislarlos y a sus contactos, etcétera, etcétera. Se quiere darle muchas vueltas, se le quiso dar vueltas desde el primer momento. No necesitamos hacer pruebas, las pruebas no sirven para nada. A los 350 contagios, el doctor López-Gatell tiró la toalla y dijo, no, ya no vamos a seguir los contactos porque ya es muy difícil hacerlo, entonces vámonos a Centinela, ¿no? Entonces, pues sí, ok, bueno, se hizo todo eso y el resultado son los 18,000 muertos que tenemos ya acumulados, más los que sigan en los siguientes meses, ¿no? Entonces, pues sí, esto se va a acelerar o desacelerar en la medida que la gente haga mejores acciones o tome mayores o peores medidas de mitigación. Pero esto no se va a acabar por obra y simplemente porque sí. Se tiene que tomar medidas de contención. Y la razón por la que yo me desespero mucho, en realidad me desespera mucho ver que no se esté haciendo algo, porque el tiempo se nos está terminando. El tiempo se está acabando, la gente se está muriendo mucha gente, pero espérenme tantito, en octubre viene la temporada de influenza. Si esto no se ha puesto, si esto no se ha controlado de aquí a que entre la influenza, ahorita estamos llorando por esta cantidad de muertos. Dejen que entre la temporada de influenza y van a ver cuánta gente se va a morir más. Entonces me desespera ver que no se tomen acciones, porque ahorita se nos está acabando el tiempo antes de que esto se cruce, además de todo, con la temporada de influenza estacional. Y eso, pues sí va a ser, en mi opinión,
creo que pinta un panorama catastrófico que ya es muy grave, ya es terriblemente grave, pero pinta un panorama realmente catastrófico si esto no se controla antes de que se cruce con la influenza, con la temporada de influenza. Arturo, tu pronóstico, además de este pico que con los datos de hoy se estima para principios de julio, después, ¿qué pasaría? ¿Qué viene después del pico? Esta es una parte importante de que no se ha hablado, o se ha mencionado quizás muy poco, ¿no? Algunas de las curvas que ha presentado, incluso de las mismas que ha presentado la Autoridad de Salud de pronóstico, se ven como curvas muy simétricas, ¿no? Muy de que casi a la misma velocidad que subió llega al pico y a esa misma velocidad va a bajar. Entonces, si la gente está imaginando, teniendo una expectativa de que en cuanto nos digan ya llegamos al pico, ya va esto de bajada, y se imaginan que va a ser como una resbaladilla, que rápido va a caer esto, yo creo que no va a ser el caso, y tenemos ejemplos muy claros de los que no ha sido así. Es decir, basta ver casos, por ejemplo, como el de Italia o incluso de Estados Unidos, el de centro de Estados Unidos, basta ver la gráfica total de casos, de nuevos casos diarios por día en Estados Unidos, y ha sido un descenso muy, pero muy, alcanzó un pico de nuevos contagios que llegó como a los 35,000 nuevos casos por día a principios de abril, con un descenso muchísimo más lento que el ascenso, mismo que ya se estancó, de hecho, en una meseta desde mediados de mayo. Iba bajando lento, pero ahí iba, y a mediados de mayo se estancó en 20,000, ya de repente sube y baja. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que ya reabrió la economía, etcétera, y en un país tan grande en el que no todo ocurrió al mismo tiempo, pues lo fuerte empezó en las grandes ciudades, en Nueva York, en la parte de Estados Unidos, pero en lo que fue moviéndose hacia todo el resto del país, pues si bien en el norte de Estados Unidos, estamos hablando de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois, Pensilvania, hasta el estado de Washington en el oeste, pues sí, ahí la tendencia claramente es a la baja, pero vemos un importante ascenso que se está dando en el sur de Estados Unidos, California, Arizona, Texas, Luisiana, Florida. Vemos las gráficas de los nuevos casos y van en franco ascenso y tienen poblaciones muy grandes, por cierto, y los menciono porque son poblaciones muy relacionadas con México, especialmente California, Arizona, Texas, ¿no? Entonces, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar pues las tuyas a remojar, porque ese descenso lento que se está observando en Estados Unidos, creo que es lo que vamos a observar en México. Entonces, a mí sí me preocupa que a partir de que se diga, sí, ya parece que ya se dibujó el pico, etcétera, la gente se relaje todavía más y entonces tengamos un descenso igual o hasta más lento que el que Estados Unidos. Entonces, de por sí, la tendencia actual de los datos, así como te dije, bueno, yo creo que por ahí, a lo mejor por ahí de la primera quincena de julio, pudiera dar, si no se empeora, vamos a suponer que se mantenga. Si prolongamos esa tendencia, vamos a por ahí de noviembre. Es decir, ¿qué quiere decir final del primer epidemia? Pues si toma la definición que dio el secretario de Salud, es que se alcance el 90% el total de casos acumulados que se espera tener en la primera gran ola de una epidemia. Entonces, con la tendencia actual, pues aunque alcancemos un pico en la primera quincena de julio, pues es llegar al fin del primer gran ciclo epidémico, podría ser hasta noviembre, y eso implica que se va a intersectar con las otras, digamos, virus estacionales de la influenza. Entonces, creo que va a ser un descenso muy lento. Incluso ya lo ha estado adelantando el subsecretario de Salud cuando dice, recuerden que les dije, preparémonos para una epidemia larga. Pues sí, va a ser largo y creo que el descenso va a ser largo, va a ser lento, y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muchas gracias. Lorian, ¿algo que sea importante agregar? Bueno, creo que hay algo que es importante agregar. Creo que mientras las autoridades no hagan algo realmente por proteger a la ciudadanía, porque finalmente es eso, ¿no? Si ellos pudieran instituir programas
para realmente detectar los casos, para seguir a sus contactos, para aislarlos, para darles atención oportuna, todo esto, ¿no? Es decir, ahorita la concentración en la ocupación hospitalaria, el gobierno está centrado básicamente solo en eso, ¿no? Se desocupa entonces la parte de controlar los contagios y de darle a la gente atención oportuna, temprana, ¿no? Preventiva. Esto pues es una catástrofe, porque mientras no se corten los contagios, siempre van a haber más hospitalizados, ¿no? Pero mientras, tarde o temprano, las autoridades van a tener que hacer algo, al menos que estén dispuestos a sentarse y dejar morir a 100,000 personas, ¿no? O sea, y yo no sé, pues creo que finalmente en la balanza de la economía, la política y todo lo demás, pues no hay un solo político a quien le vaya a ir bien teniendo encima la responsabilidad de tantas muertes, ¿no? Entonces, tarde o temprano se van a dar cuenta de esto y van a empezar a hacer algo. Mientras ese día llega, sí, yo creo que es muy importante hacer llamados a la ciudadanía. La gente tiene que estar consciente que debe cuidarse, y debe cuidarse no solo a sí misma, sino a la gente en su entorno. Aquí la situación es no se contagien y no contagien a los demás. Lo que es más importante es que todos asúmanse COVID positivos, todos, así, su mamá, sus hijos, los niños pequeños, asuman que todo mundo es COVID positivo. No sabemos quién es positivo y quién no, porque no tenemos disponibilidad de pruebas. Entonces, asumiendo eso, ahora, ¿cómo se van a portar? Se necesitan portar, si salen de sus casas, necesitan por fuerza usar un cubrebocas, particularmente en los sitios cerrados. Preocupa mucho que uno de los sitios que van a abrir ahora en el semáforo naranja, ¿no? Son, por ejemplo, las iglesias o los sitios de culto, ¿no? Estos sitios, en todo el mundo, los eventos que se les conoce como eventos de supertransmisión, son eventos, sitios, lugares en donde se dan eventos de una transmisión masiva en un sitio pequeño, ¿no? O en un sitio relativamente pequeño. Los casos más claros que ha sido, de hecho en Corea del Sur tienen un estudio muy interesante de un paciente que le llaman el paciente número 31, ¿no? Que ese solo paciente infectó a más de 30,000 personas, esa sola persona. ¿Y saben cómo lo hizo? Es que era muy religioso. Y entonces fue a muchas iglesias diferentes en diferentes ciudades. A ver, ojo la ciudadanía, cualquier sitio en donde ustedes estén y la gente esté sentada o inmóvil o estática durante un periodo de tiempo mayor a 10 minutos, esto puede ser el transporte público, una sala de espera, una iglesia, es decir, cualquier lugar en donde, un cine, por ejemplo, ¿no? O sea, un teatro, un cine, qué sé yo, que no sea al aire libre, particularmente si si no hay buena ventilación. Esos son sitios potenciales de supertransmisión. Nunca estar en un lugar así por más de 10 o 15 minutos, sentado entre mucha gente, que nadie se mueve y todos están así, es la receta perfecta para que todos ahí se infecten. Y nunca estar en un lugar así sin cubrebocas. Muy importante. Entonces, entiendan, creo que es importante que la ciudadanía entienda esto. Hay unos que no se ponen el cubrebocas porque no, yo soy muy macho y yo no me infecto, ¿no? O sea, yo no me voy a infectar y eso. No es por usted, señor. A lo mejor usted es muy, muy bravo y usted piensa que no se va a infectar, pero ponerse un cubreboca también es una seña de generosidad, ¿me explico? También es una seña porque está diciendo, yo me asumo infectado y por lo tanto me pongo el cubrebocas para protegerlos a todos ustedes. Entonces, es una muestra de respeto y de generosidad, de respeto hacia los demás para no infectarlos. Entonces, mientras no se haga otra cosa, la única alternativa que tenemos es, si pueden quedarse en casa, quédense. Si tienen que salir, salgan siempre con el cubrebocas y no descuiden el asunto de la higiene y demás. Aquí el asunto es no se infecten y no infecten a los demás. Eso es muy importante. Arturo. Pues simplemente insistir en que la evolución y la tendencia de la epidemia es resultado de la suma de decisiones de los ciudadanos respecto a ella y que se basa principalmente en los mensajes que reciben del gobierno, tanto explícitos como implícitos, y cómo los entienden y deciden interpretarlos. A mí me ha parecido valioso ver a políticos, líderes en otros países
que usa el cubrebocas todo el tiempo. A lo mejor ellos no lo necesitan, pero dan un muy buen mensaje. Me gusta ver a la jefe de gobierno de la Ciudad de México que usa el cubrebocas porque está poniendo un ejemplo. Yo creo que eso es algo que ha faltado y a eso se refiere la Organización Mundial de la Salud cuando dice que las autoridades no deben enviar mensajes confusos. Entonces, por un lado, tenemos una jefe de gobierno que la vemos usando el cubrebocas, que da ese mensaje de lo importante, aunque ella no lo necesita, a lo mejor ella está bien aislada, pero está dando un mensaje, la gente lo está viendo. Pero los mexicanos no vemos a nuestro presidente con cubrebocas, no vemos a nuestro secretario ni a nuestro subsecretario de salud con cubrebocas, pudiéndolo hacer aunque no lo necesiten, pero dan un ejemplo, dan un mensaje muy importante, porque sí sirve, ya lo he explicado, por ejemplo, el doctor Alejandro Macías en muchas ocasiones, acaba de salir un estudio de nuestro Mario colega Molina. Mario Molina, o sea, no hay duda de eso, apoyemos y las autoridades pues pueden dar y reforzar muy bien ese mensaje y usar un cubrebocas. Creo que es lo mejor y es lo que se ha visto que ha funcionado en otros países. Pues les agradezco muchísimo a los dos. Ya la paro aquí porque si no yo me quedo con ustedes 5 horas platicando y supongo tendrán muchísimas cosas que hacer. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Encantado. No, al contrario, un placer de verdad y qué gusto saludarlos a los dos. Gracias.